Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo desde Promidad. Eh, muy buenas tardes. Les agradezco si alguno me confirma que me están escuchando vía el chat. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Que se ve el chat por aquí. Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo. Bueno, iniciamos hoy la lección número 3 del curso de métodos avanzados en minería de datos. Hoy transmitiendo acá desde Curridabat. Muchísimas gracias, José David, Washington, Orlando, todos los que me dicen que me escuchan claro y fuerte. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante, fundamental, uno de los temas más importantes de todos los cursos del programa, y es la validación cruzada. Y se trata acá de cómo escoger y seleccionar y calibrar los mejores métodos dado un problema. Ustedes ya han sufrido el problema del método de training testing que hemos venido usando, y de hecho pues algunos lo han vivido en el sentido de que corren un momento el documento autorreproducible y lo ejecutan otra vez y da distinto. Eso se debe a que en una ejecución el método escoge unos datos para training, otros para testing, y a la siguiente cambian y el resultado cambia. Eso desmitifica una idea que se tenía desde hace muchos años en la estadística, que es que tomar al azar garantiza la estabilidad de las cosas y garantiza la perfección y la pureza, por decirlo de alguna manera, de los modelos. Y en realidad no es así. El profesor Efron allá en Stanford probó de que no es suficiente y que la toma al azar no es suficiente para garantizar que el modelo va a salir reflejando la realidad de la población global. Como ustedes ya lo han vivido, ¿verdad? Que han generado una y otra vez el documento autorreproducible y se dan cuenta de que los resultados no necesariamente son los mismos. Bueno, hoy vamos a hablar de esto y vamos a aprender a calibrar y a seleccionar modelos. Ese es un tema fundamental en esto de minería de datos. Bueno, muy bien, voy a cerrar acá el video para poder iniciar la clase. Bueno, entonces, como les decía, pues vamos a iniciar conversando de validación cruzada. Muy bien, resulta que ahí estamos viendo en pantalla, tengo un poquito ahí retardado el video, pero ya llegó. Al profesor Bradley Efron, acá a la izquierda, que es el padre de la validación cruzada y el bootstrapping, junto con el profesor Robert Tixinari, que está a mi lado, de quien tuve el honor de ser alumno en los estudios allá en Stanford, en California. Y por acá está el profesor Trevor Hastie. Ellos son los padres, entre muchas otras cosas, de los modelos de validación cruzada y bootstrapping. También son los padres de la regresión Lasso y algunos otros métodos que vamos a estar estudiando más adelante en estos cursos. Bueno, el profesor Efron fue de uno de los estadísticos más famosos del siglo pasado, y bueno, todavía está vivo, y de este siglo, justamente por los métodos de validación cruzada y bootstrapping. Él fue de los primeros en desmitificar la idea de que bastaba tomar al azar y ya todo estaba resuelto. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora en los cursos? Básicamente lo que hemos hecho es usar el aprendizaje y tabla de testing, dividiendo los datos como se muestra en esta filmina, por ejemplo, la mitad para entrenamiento y la mitad para testing, o el 70 para entrenamiento y el 30 para testing, 80-20 dependiendo de los datos. Pero ya hemos visto, y ustedes lo han visto, que eso tiene un gran problema, y es que el error fluctúa y la calidad de la predicción fluctúa, no siendo siempre la misma. Entonces, bueno, la idea es esa: cómo medir realmente y tener una mayor certeza del error, o, viendo lo positivo, de la calidad de la predicción. Bueno, el enfoque training testing, que es el que hemos venido utilizando, tiene dos grandes problemas que están ahí, y es que la estimación del error tiende a ser muy variable o inestable, dependiendo de qué datos queden en el aprendizaje y qué datos queden en testing.
Se tiende en general a sobreestimar el error, ¿ok? Lo cual es un problema, y a veces a subestimar, ¿ok? Entonces eso es un problema muy serio. Acá tenemos un experimento que ahora les voy a mostrar en R, muy sencillo, que consiste en correr 10 veces los vecinos más cercanos y medir el error. Y entonces vemos que el error varía desde un 10% en una ejecución hasta un 1% en otra. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el verdadero error? Qué difícil con esto. Podríamos estar ante una corrida que nos dio muy bien y otra que nos dio muy mal. Y de hecho ustedes lo han vivido, que hacen la interpretación y cuando generan el autorreproducible resulta que les da distinto. Ok, eso pasa precisamente por este efecto. Están ante este fenómeno. Un tiro pueden estar acá y otro tiro pueden estar acá. Entonces resulta que el resultado, valga la redundancia, es distinto y la interpretación ya no es válida. Bueno, les voy a mostrar el código para hacer este experimento, que es uno de los experimentos originales del profesor Efron. Ok, acá lo que estamos haciendo con este código R, vamos a ver si les llega, estoy viendo la pantalla de reproducción un poquito lenta. Ok. Vamos a esperar a que les llegue el código, ahí tienen el código. Lo que estamos haciendo aquí, bueno, es cargando los datos de Iris y el paquete KNN y vamos a generar 10 veces el modelo y vamos a ir guardando el error. 10 veces generamos la muestra de aprendizaje y la muestra de testing, 10 veces son distintas, generamos el modelo y hacemos una predicción y calculamos la matriz de confusiones y guardamos el error acá. Ok, ahí vamos guardando el error y luego con este plot hacemos un ploteo lógicamente. Vamos a ver que tenemos una reproducción un poquito lenta según el video que yo estoy viendo aquí en la computadora de ustedes. Ahí está. Entonces con ese código se plotea y se produce el gráfico que estábamos viendo antes en la filmina, que les va a llegar a ustedes en unos segundos, y es la variación del error. Me preguntan por ahí que qué es, me preguntan a Jimena que qué es VERROR-TT. Es un vector que estamos utilizando para guardar los errores de las 10 ejecuciones. ¿Ok? Y luego lo graficamos acá. Voy a ir para acá, lo que pasa es que como estoy teniendo problemas de lentitud en la reproducción, VERROR-TT, ¿dónde está VERROR-TT? Acá, sí. Este es un vector que estoy usando para guardar mi error y luego lo que hago es graficarlo, ¿verdad? Porque estoy ejecutando el experimento 10 veces, como están viendo en pantalla. ¿Ok? Exacto. Estamos viendo el experimento 10 veces. Por ahí vi una pregunta que no la veo por acá, que extraño. Bueno, muy bien. Entonces, y entonces se ve cómo brinca el error, que es el fenómeno de que tomar al azar training testing no es suficiente. Bueno, muy bien. Y eso que en este caso estamos usando la tabla de Iris, que es una tabla bastante estática. Ok, muy bien. Vamos a ver si se nos refresca ahí el PowerPoint. Ahí lo tenemos. Otra técnica muy frecuente que se usa mucho en estadística y que se podría considerar un error es que es usar los datos de entrenamiento para testing. Los mismos datos en que se entrenan se testea, que es esta línea azul. Entonces, eso tiene un problema de subestimación del error. Eso se usa mucho en estadística, pero para medir se dice la bondad de ajuste del modelo a los datos con que se generó el modelo. Pero si lo usamos con un enfoque predictivo, es erróneo. Y se tiende a subestimar el error, porque estoy testeando con los mismos datos que aprendí. Ok, bueno, vamos a ir a ver eso en R, ese otro código, y una vez contesto una pregunta de dónde se cerró el for. Ok, vamos a esperar ahí. Tengo una reproducción un poquito lenta en la segunda pantalla, que les agradezco si me confirman, si van un poquito atrás. Bueno, ahí ya estoy viendo el código donde hacemos el segundo problema. Ven, acá lo que hice fue
Y por ahí que me preguntaban que dónde se cierra el for, aquí se abre el for y aquí se cierra, antes del ploteo. Ok, gracias Ana Jimena, sí, veo que va un poquito atrás, pero bueno, ahí tengo la pantalla. Bueno, entonces acá lo que estoy haciendo es generar el modelo con todos los datos, como lo marco ahí en pantalla, y luego predecir con los mismos datos. Igual que antes voy guardando en cada ejecución el error en este vector que ahora le llamé vector error TC, que quiere decir tabla completa. TC tabla completa y aquí lo grafico. Entonces cuando grafico el error en la tabla completa y después le grafico el error TC, que fue el que generamos en el experimento anterior, vemos ahí el fenómeno. Ok, vamos a esperar a que llegue la pantalla. Ok, tirar un poquito lento la pantalla de ustedes. Bueno, ahí estamos viendo entonces los dos fenómenos. Y vean que todos los tiros que se ejecuta da diferente. En rojo, el problema cuando yo hago el testing en la tabla de testing, valga la redundancia, y el problema cuando lo haga usando todos los datos para training y para testing. Bueno, entonces ahí es donde el profesor Efron se le ocurrió una idea que cuando uno la ve, pues no parece tan sofisticada, pero que sí lo es. Bueno, entonces, ¿cómo construir los modelos de alguna manera que no se cometan ninguno de esos errores? Entonces, lo primero que se les ocurrió es un método que se llama Leave One Out Cross Validation, o en español, dejando uno afuera. Y esta es una de las maneras en las que se puede medir mejor el verdadero error que se está cometiendo en un modelo predictivo. Y consiste en dejar uno afuera, como se llama el método. Es muy sencillo. Yo dejo solo un dato para testear y entreno con todos los datos. Luego dejo el segundo dato para testear y entreno con todos los demás datos. Y así sucesivamente. Vean que acá estoy casi en un modelo perfecto porque prácticamente estoy usando todos mis datos para entrenar y dejo uno para testear. Y luego, ¿cómo calculo el error? Bueno, cuento de estos datos, si eran 100 y acerté en 90, entonces tengo un 90% de asertividad. ¿Ok? Ese sería un modelo, una manera perfecta o casi perfecta de medir el error, que es ir dejando uno afuera y dejar los demás datos para entrenar. Y aquí, como se ve en esta fórmula aquí abajo, espero que les llegue, pues se usa el error cuadrático medio para calcular el error, que es simplemente eso que les contaba, contar el número de coincidencias entre la predicción y el dato y promediar. ¿Okay? Contar básicamente qué porcentaje de aciertos tuve. ¿Ok? Este método pues tiene dos grandes ventajas. La estimación del error no es muy variable, es prácticamente muy cercana al verdadero error. No se tiende ni a sobreestimar ni a subestimar el error. Ok, aquí lo estamos viendo. Vamos a ver si les llega a la pantalla. Aquí estamos viendo en verde. Si yo hago el experimento 10 veces, pero usando leave one out, o dejando uno afuera. ¿Ok? Y acá está pues training testing y acá está usando toda la tabla para entrenar y para testear. Entonces vemos que pareciera que el verdadero error o lo más cercano al verdadero error es acá el 5%. Claro, este método tiene un gran problema y les pregunto a ustedes, vamos a ver si alguien me lo responde por el chat. ¿Qué les parece a ustedes que es el gran problema del leave one out cross validation o dejando uno afuera? Si alguien me lo pone ahí en el chat, ¿cuál sería el gran problema de usar ese enfoque? Ok, sí, Daniel y César Segura y Ana Jimena, demasiado tiempo de procesamiento. Claro, porque imagínense que si yo tengo 1.000.000 de datos, tengo que construir 999.999 modelos. Imagínense la computadora construyendo 9.999 modelos, ojalá con... O sea, eso podría ser casi imposible de realizar. Sin embargo, si se pudiera, sería la solución ideal, ¿verdad? Sería la solución ideal. Vamos a ver el código acá. Yo lo hice acá el experimento para graficar esto en verde con los datos de Iris. ¿Ok? Claro, con los datos de Iris es viable de hacer porque
son apenas 150. Entonces acá está el código, el leave one out. Vean. Vamos a hacerlo más pequeñito para que me quede todo de una sola vez en una pantalla y solucionar aquí el problema de refrescamiento que estoy teniendo. Ahí está, ahí ya tienen todo el código. Entonces vean que acá es básicamente este for para repetir 10 veces el experimento y voy aquí acumulando los errores en esta variable error subí y vean lo que hago acá. Esta es la parte que tienen que entender. Dejo en muestra solamente el J y entonces t-testing dejo datos muestra, es decir, en t-testing me está quedando solo el j-ésimo elemento, solo uno para testear, el j-ésimo, y en la tabla de aprendizaje dejo todo menos el j-ésimo. Entonces eso es lo que estoy haciendo, dejando uno afuera. Construyo el modelo, ahí vamos a esperar que se marque lo que estoy haciendo, construyo el modelo, ahí, luego hago la predicción y cuento si la predicción fue buena, si la predicción fue mala, es decir, si aquí son distintos la predicción al verdadero valor de la variable en la variable a predecir, entonces cuento. Entonces aquí voy contando los errores. Okay, voy contando los errores y luego meto en mi vector de errores eso y lo promedio entre n porque lo hice 10 veces. Okay, y acá con estos plots que están acá abajo, gráfico todo lo que he venido experimentando desde arriba, dejando uno afuera, validación cruzada, usar toda la tabla para training y testing, y entonces acá me permite el gráfico que les estaba mostrando. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está el gráfico, ¿verdad? Y vemos que, bueno, la solución en verde pareciera ser el verdadero error que se comete, que anda cercano al 5% por ahí. Bueno, pero como bien algunos de ustedes lo decían, eso requeriría demasiado procesamiento. Entonces tampoco es viable. Ok, entonces ahí viene los problemas que ustedes mencionaban. La programación se vuelve muy complicada y además requeriría demasiado tiempo para generar el modelo. Entonces, el profesor Efron y el profesor Tixirani proponen lo que se llama validación cruzada de K-grupos, o K-fold cross validation en inglés, como están viendo en la pantalla. Y es algo como intermedio, entre el enfoque training testing y el enfoque dejando uno afuera. Y es esto, por ejemplo acá, yo puedo decidir que voy a usar K-fold cross validation o 4 grupos para validación cruzada y tomo K igual 4 y me dejo 4 grupos para testear, como se ilustra acá en la figura. Digamos, dejo un grupo con el 25% de los datos para testear y entreno con el 75% de los datos. Luego, dejo el siguiente 25% de los datos para testear y entreno con el 75% que no está ahí. Estos folds, como se dice en inglés, o grupos deben ser disjuntos, como se ve en el gráfico. Perdón que ya se me movió. ¿Ok? Luego con el tercero y así sucesivamente. Aquí lo hice con K igual 4. Luego calculo el error aquí, el error acá, y el error acá, el error acá, y lo promedio. Y ese es mi promedio. Entre más grande K, pues mejor será mi aproximación al verdadero error. ¿Ok? Perdón, entre más grande K, entre más grupos use, o más pequeño la cantidad de elementos en cada grupo, mejor será, hasta llegar al extremo de tener solo un elemento en cada grupo, que sería dejando uno afuera. ¿Ok? Y si K vale igual a 1, estaríamos en el extremo de que estoy usando todos los datos de entrenamiento para testing. Entonces, con ese enfoque, lo que sí es que estos grupos se deben tomar al azar y deben ser disjuntos. Entonces, este es un método intermedio. Ahora, ¿cuál es el valor ideal de K? No hay ningún teorema matemático que diga cuál es. Sin embargo, yo he visto personalmente cuando le han preguntado esto al profesor Efron y al profesor Tixirani, y ellos dicen que un buen valor para K es 10. 5 o 10 funcionan muy bien. Y en efecto, yo en la vida real les puedo comprobar que eso es así. ¿Por qué? No se sabe. Pero K igual 10, por ejemplo, es un muy buen número.
K igual 5 es bastante bueno. Ok, entonces vamos a hacer el experimento, en este caso en R. Y acá ya les va a llegar el gráfico. Ahí está. El gráfico que está como en un color lila o morado es el que se logró usando validación cruzada con K grupos. Vean que el error varía un poco, pero no tanto como el rojo, y está mucho más cercano al verde, que es el error que sabemos que es prácticamente el verdadero error. ¿Ok? Entonces podemos estar ante una medición del error mucho mejor que la que estábamos si usábamos el enfoque training testing que usa mucha gente. Ok, bueno. Entonces les voy a mostrar el código en R para hacer este experimento. Ya espero que les llegue en un momentito. Ajá, ahí estamos. Ahí está el código. Ok, ahí está el código. Voy a esperar que les llegue. Ok, ahí lo tienen. Bueno, muy bien. Vamos a usar un paquete que se llama Caret, que es el que nos ayuda a construir los faults. Digamos, este lo que hace es, si yo tengo los datos aquí y yo le digo K igual 5, entonces el paquete Caret nos hace esta división en 5 grupos. ¿Ok? Esto hace el paquete Caret. ¿Ok? De hecho, el paquete Caret puede hacer toda la validación cruzada. Y uno le dice hágala y la hace. Pero a mí no me gusta enseñar esto así porque si no, nadie entiende qué realmente quiere decir la validación cruzada. Y el objetivo de nuestros cursos y mío personalmente es que ustedes entiendan qué están haciendo. Porque hay mucha gente que aplica mal la validación cruzada porque no entiende ni qué está haciendo. Entonces aquí lo estamos haciendo completamente a pie, como decimos acá en Costa Rica, para que realmente aprendan de qué se trata. Bueno, entonces este paquete Caret es el que nos hace los faults, como se dice en inglés, o los grupos. Ok, en este caso, entonces vamos a repetir el experimento 10 veces, como se ve ahí en el for. Vamos a esperar que llegue. A ver si se pone más lento. Vamos a repetir 10 veces el experimento como se ve en el for. Y vamos a usar 5 grupos, K igual 5, como se ve ahí. Ok, en este vector que se llama VERROR-KG, que vamos a guardar los errores de los 10 experimentos. Ok. Alguien me pregunta por ahí que qué quiere decir 1N. Supongo que se refiere a esto, David. Eso quiere decir que de la matriz, la dimensión de una matriz siempre son dos datos, entonces que salen en un vector. Entonces coge el primero. Ok, bueno, sí, es eso lo que me está preguntando. Bueno, acá entonces vamos a repetir el experimento 10 veces. Esta instrucción es muy importante. Aquí vamos a guardar los errores. En error sub i igual 0. Vamos a esperar que les marque ahí qué tirada. Está un poquito lento esto hoy. Bueno, ahí. Y en este es muy importante, create false. Esa nos genera 5 grupos disjuntos de los datos. Y los deja en una lista que se va a llamar grupos. Y en grupos, $false i está el iésimo grupo. Entonces ahora si tengo 5 grupos, entonces tengo otro for, desde k igual 1 hasta 5, porque estamos repitiendo el experimento 5 veces. Dejo en muestra grupos sub k. Ahí muy importante, ese k va entre doble paréntesis porque el método createFalse de Caret nos devuelve una lista. Entonces eso nos devuelve el késimo elemento de la lista. Por eso lleva dobles corchetes, porque no es un vector, es una lista. Entonces ahí nos queda la muestra y con esa muestra generamos los datos de testing y lo que no está en la muestra lo dejamos en la tabla de training. ¿Ok? Y esto como generó 5 grupos, el primer tiro usa el primer grupo para testing, el segundo pues el segundo y así sucesivamente. Entreno el modelo en la tabla de aprendizaje que tiene todo menos testing, hago la predicción como es usual, calculo la matriz de confusiones y calculo el error.
Okay. Luego voy acumulando los errores en estas variables y al final divido entre 5. ¿Por qué divido entre 5? Porque estoy ejecutando 5 veces. Y mi error, esto es muy importante que lo entiendan bien, si yo tengo acá 5 grupos, entonces mi error es el error que cometo aquí más el error que cometo acá, así sucesivamente hasta el error que cometo acá. En este caso, como son 5 grupos, dividido entre 5. ¿Ok? Entonces, por eso hay promedio entre 5, porque es el promedio de cada grupo, el error en cada grupo, los promedios. ¿Ok? Y eso es lo que yo grafico acá. Y grafico todos los que había hecho anteriormente. Ahí voy a esperar que reproduzca. Se pone lento, sobre todo cuando uso el scroll. En esos plots y en esos points genero el gráfico de todos los errores que seguidamente están viendo ahí en pantalla. Esos son los errores, ¿ok? Bueno, muy bien, excelente. Esa sería la validación cruzada en este caso con k igual 5. Ok, muy bien. ¿Alguna duda? Ok, bueno, muy bien. Ok, vamos a ver si tenemos alguna pregunta acá en el chat. Por ahí José David me dice, pero el error promedio sería la suma de los errores entre 5. Sí, exactamente. Eso fue lo que hicimos, la suma de los errores entre 5. Porque estamos usando 5 grupos. Si usáramos 10 grupos, k igual 10, habría que promediar entre 10. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, vuelvo al PowerPoint. Vamos a esperar que vuelva ahí. Ok, ahí estamos. Vamos a ver antes alguna pregunta que me parece nos hizo. Qué extraño. Didier, porque me parece haber visto en la pantalla en mi segunda pantalla de estudiante que usted hizo una pregunta, pero no me aparece acá. No me aparece acá, o alguien hizo una pregunta y no me aparece en la pantalla de administrador. Didier me dice los errores generados. Qué raro, Didier, seguro me está dirigiendo, ya sé lo que está pasando. Didier está dirigiendo las preguntas a Oldemar Rodríguez y ese no soy yo. Esa es la persona que me está ayudando aquí, que está logueado con mi logo. Entonces no me llegan las preguntas. Por favor, diríjale las preguntas a Promidad, que es la pantalla que yo estoy viendo, porque si no, no veo sus preguntas. Hay disculpas porque tal vez usted cree que no le estoy contestando y es que no las estoy viendo. Entonces diríjanlas a Promidad porque de esa manera sí las voy a ver, o a todos. Pero si las dirige específicamente a los demás, salen en la otra pantalla. Ok, Jorge me dice por qué se indica que se repita 10 veces. Bueno, es porque el experimento, para asegurarme mejor el asunto, lo repito 10 veces. De hecho, si fueran muchos datos, no sería conveniente repetirlo tantas veces. Bastaría tal vez 2, 3, 4, 5 veces, sí. Los errores generados son los del eje X. No, los errores generados están en el eje Y. ¿Ok? Los errores generados están en el eje Y, Didier. ¿Ok? Donde está el error, vamos a ir a la pantalla de... ¿no? Donde está el error es el eje Y. Ven, estimación del error. Es acá en el eje Y. El eje X son el número de veces que se repite el experimento. Y yo lo repetí 10 veces. ¿Qué es lo que alguien me está preguntando? Es este for. Es porque el experimento, vamos a ver si les llega a ustedes ahí. Vamos a ver. Ese for quiere decir que el experimento lo repetí 10 veces. Y este otro for quiere decir que estoy usando 5 grupos. ¿Ok? Ahí está. Uno puede usar, si son muchos datos, 5 aquí y 5 aquí. Yo no, me gusta no hacerlo igual para que no se confunda. Pero el primero es la cantidad de veces del experimento y el segundo es la cantidad de grupos. Y por eso promedio acá entre 5. Vamos a esperar, ahí se pone lento cuando muevo el scroll.
Ok, bueno, ahí abajo es donde promedio entre 5. Ahí. Bueno, muy bien. Entonces, nada más les voy a comentar muy rápidamente por si vayan a hablar del remuestreo o el bootstrapping. El remuestreo o el bootstrapping también fue introducido por el profesor Efron a finales de los 70 y principios de los 80. Y realmente el bootstrapping se usa, es parecido a la validación cruzada, pero más bien se usa cuando hay muy pocos datos. Entonces, cuando hay muy pocos datos se usa el bootstrapping. Cuando hay muchos datos se usa la validación cruzada. Entonces el bootstrapping es algo más que se usa más en estadística, no tanto en minería de datos, porque la idea de la minería de datos es que tenemos muchos datos. Pero solo para contarles rápidamente, por si algún día lo oyen y no se vayan a confundir, el bootstrapping es remuestrear sobre la misma muestra. Se los voy a explicar rápidamente y en el aula virtual hay un documento completo que yo elaboré, si a alguno le interesa estudiar con más detalle bootstrapping. Ok, la idea se los muestro en esa figura. Ahí estamos viendo el mundo ideal. ¿Cuál sería el mundo ideal? El mundo ideal sería que yo pueda usar todos los datos, por ejemplo, y digamos que yo voy a estimar la media o cualquier indicador estadístico. Voy a usar la media solo por usar un indicador estadístico, pero podría ser cualquiera otra, la predicción, alguna otra cosa, la varianza o lo que sea. Y acá tengo la media poblacional. ¿Qué sería la media poblacional? Si yo pudiera, quiero la media de edades de Costa Rica, por ejemplo, de ahí tendría que hacer la media poblacional si yo pudiera saber la edad de todo el mundo y promediar, de todos los ticos, que somos como 4, y promediar. Esa sería la media poblacional. Pero en la realidad eso no se tiene. Y entonces se ha descubierto lo siguiente. Yo puedo hacer una muestra y acá obtengo una media. Y acá está la prueba que usé from. Realmente si yo muestro aquí esta media no anda tan cerca de la poblacional. Pero si yo remuestreo n veces, ojalá con n bien grande, y en esta muestra hago la media, en esta hago la media, en esta hago la media, y luego hago la media de estas medias, la sumo y las divido entre n grande, resulta que esta media sí anda muchísimo más cerca de la media muestral. ¿Ok? Ahora, en la realidad y en la vida real eso no se puede hacer porque generalmente pues muestrear n veces, por ejemplo, para una encuesta sería muy caro, ¿verdad? Y generalmente solo se muestrea una vez. De ahí el problema de que este indicador estadístico, sea el que sea, podría no estar tan correcto. Bueno, entonces resulta que el profesor Efron descubrió algo muy interesante y es hacer bootstraps, lo que se llama en inglés bootstraps, o remuestrear con reemplazo en la misma muestra. Entonces vean qué interesante, esto es muy interesante realmente. Digamos que yo tengo solo una muestra disponible y esta muestra tiene una media. Esa media, como les acabo de indicar, puede andar bastante largo de la media poblacional mu. Pero si yo hago lo siguiente, y es que remuestreo una vez con reemplazo de aquí, es decir, con reemplazo de eso que se llama un bootstraps, que yo saco y vuelvo a echar la bolita, eso es con reemplazo. Y entonces acá calculo la media o el indicador estadístico que yo quiera. De hecho, se puede probar que aquí aproximadamente está el 63% de los datos que estaban aquí porque hay repeticiones. Pero hago un bootstraps, saco la media, hago otro bootstraps, saco la media y así sucesivamente lo hago n veces y entre n más grande mejor. Sumo, promedio esto y curiosamente esta media anda bastante cerca de la media poblacional. Con los mismos datos, remuestreando entre los mismos datos. Eso es muy interesante. Es como emular lo que se hacía en el mundo real, pero con una sola muestra usando bootstrapping. Y entonces esa idea, pues yo podría aplicarla en los modelos predictivos. De una sola muestra, remuestreo, construyo un árbol, de otro construyo un árbol y así sucesivamente. Y de hecho este es el principio que está detrás de los bosques aleatorios y de los métodos de consenso. Y es remuestrear muchas veces sobre la misma muestra. Y eso, como ustedes ya lo han visto, Random Forest es uno de los mejores métodos que hay. Básicamente se basa en esa idea de que remuestreando logro mejorar mi índice estadístico.
Que muy bien, ahí en el aula virtual hay un documento completo de este servidor donde yo hago algunos experimentos y se ve que ese fenómeno que probó el profesor Efron formalmente y matemáticamente es correcto. Ok, bueno, está en este documento Bootstraps PDF, los que quieran ahí y profundizar en el tema, ahí está en el aula virtual. Hay un libro completo sobre validación cruzada y bootstrapping del profesor Efron, que desgraciadamente, pues, esperen para ver si lo tengo ahí en mi biblioteca, sí, se los voy a mostrar. Esperen para ver si me da el video para mostrarles el libro. Este es uno de los libros, de los mejores libros que hay. Voy a abrir la cámara de video a ver si lo logramos ver. Ok. A ver si se los puedo mostrar aquí vía la cámara de video. Es este libro que se llama Introducción, ahí lo pueden ver, Introducción al Bootstrap del profesor Efron y del profesor Tirani, que es un libro excelente. Ahí está explicado con todo detalle todo el tema de bootstrapping y validación cruzada, que es de lo más valioso que hay hoy por hoy en data mining y estadística. Ok, ahí lo pueden conseguir en Amazon o tal vez por ahí en la internet esté en PDF. Yo no lo tengo, yo tengo nada más el libro acá original. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Ok. Bueno, vamos entonces ahora a aprovecharnos de la validación cruzada para usar algo que es fundamental. Y es la calibración de modelos. A ver si, ¿qué se me hizo por acá? La calibración, validación cruzada. Ah, no, perdón. Bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Ok? No, todavía por hoy lo que quiero que aprendan es validación cruzada. ¿Ok? Y la tarea está en eso. La próxima clase, que es la semana 4, ahí lo estamos viendo en pantalla, es cuando vamos a empezar a calibrar modelos usando validación cruzada. Y básicamente es usar validación cruzada para poner a competir modelos y seleccionar el mejor modelo predictivo, pero estando seguros de que el error está bien medido. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y este es un método que toma tiempo. A los ejercicios a partir de ahora empiezan a durar varias horas. No esperen que duren poco. Ok, estamos en un curso de data mining y la idea es hacer ejemplos de verdad. No hacer toy examples. Los gringos critican mucho los cursos de toy examples, ejemplos de juguete. Entonces, van a ver que empieza a tardar. Hay un ejemplo que vamos a ver en la próxima clase que puede tardar 12 horas. Entonces ahí les hago algunas recomendaciones porque sí puede tardar mucho tiempo haciéndose la generación y la comparación de los modelos y la calibración. Ok, bueno, muy bien. Entonces, pero hoy el objetivo era nada más la validación cruzada. Ok, que la entiendan bien y la otra semana ya la vamos a usar cuando ustedes ya la entiendan bien. Lo otro que vamos a ver hoy es las famosas curvas ROC. Las curvas ROC, que ya la habíamos estudiado en el curso, ¿se acuerdan de métodos predictivos? Hacíamos curvas ROC. Recuerdan con Reitel como otra manera de medir la calidad de un modelo predictivo. Entonces hoy vamos a hacer curvas ROC desde la consola de R y vamos a entender un poquito mejor de qué se trata y lo vamos a hacer desde la consola, ¿ok? Para poder entender mucho más a fondo el modelo. Ok, bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta, me dicen por favor a través del chat. Ok, bueno, vamos a ver qué me parece que hay unas preguntas pasando. José David me dice, para variables cualitativas se tienen dos niveles. Creo que hay un par de personas con micrófonos abiertos. Me dicen por ahí, no, para mí no se me ha metido ruido. Pues sí, Mario Morales está con el micrófono abierto y Peggy Barrante, sí.
Sí, por favor, ahí me ayudan los técnicos a cerrarlos. Ok, ya me lo cerraron, dicen. Ok, gracias. Sí, les agradezco si mantienen el micrófono cerrado para que por favor no se nos metan el ruido. Ok, muy bien. Me dice José David, para variables cualitativas que tienen dos niveles. ¿Será José David las curvas ROC? Sí, sí. Para variables cualitativas que tienen dos niveles es que se puede hacer la curva ROC. Ujú, correcto. Cuando hay bajas de voltaje y no hay energía. Luego, cuando se enciende el computador, continúa desde el punto en que se quedó. Ah, me refiero a cuando se refiere cuando está generando el autorreproducible. No, ya no. Ahí lo mejor es comprarse una buena batería. Por si se les va la luz. Sí, es jodido. Es jodido. Entonces, mejor una buena, ¿cómo se llama? Una UPS, bien buena. Esperemos que no se les vaya la luz. Bueno, uno podría, en efecto, hacer estrategias que vayan grabando en el disco duro los resultados parcialmente para prever una situación de esas. Pero digamos que los códigos de nosotros no lo hacen porque se complicarían mucho, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces recuerden que la curva ROC que estamos viendo ahí en pantalla medía la especificidad versus la sensibilidad. Es decir, compara la relación entre falsos, esperen para acordarme, ya me olvidó, entre los verdaderos positivos, digamos la buena predicción que está en el eje Y versus la mala predicción que está en el eje X. Entonces, si la curva va exactamente acá como la identidad, como esta que dice mala, quiere decir que estoy prediciendo la misma cantidad de malos que de buenos, lo cual sería equivalente a tirar una moneda. Entonces es un modelo que no sirve para nada. Entre más arriba de la función identidad vaya la curva ROC, quiere decir que el modelo es mejor porque está prediciendo mejor los positivos que las buenas predicciones son mayores que las malas. ¿Ok? Y si la predicción va por acá, por abajo, entonces definitivamente el modelo es pésimo. Ok, si va por debajo del eje X, ¿cómo les voy a mostrar en este momento? Ahí es que va retrasado. Ahí se está viendo el lápiz, pero no se ve la curva. Ahí está la curva. Ok, bueno. La curva ROC hay que entender que lo que se hace es, recuerden que los modelos predictivos que hemos visto, la probabilidad siempre es 0.5 y esto puede cambiarse. Y entonces la mayoría de los modelos dicen si el valor de la predicción es mayor a P, entonces asigne un 1, si es sí, y si es no, asigne un 0, por ejemplo en problemas binarios. Ahora, este P, en muchos casos uno podría cambiarlo. Por ejemplo, en los problemas de fraude, P puede ser 0.97. Yo voy a predecir que es fraude solo cuando P es mayor a 0.97. O en algunas otras cosas, por ejemplo, en predicción de fraude eléctrico, no, más bien al revés. Cuando P es mayor a 0.3, yo ya me la juego, porque me interesa ir a buscar donde hay posibles fraudes, aunque haya mucho falso positivo. No es tan grave. Ahora, entonces la curva ROC, básicamente cada punto de estos que se va construyendo es haciendo variar la probabilidad P. Entonces, básicamente la curva ROC lo que dice es cómo se comporta el modelo para todos los posibles valores de P, que como ya sabemos, los valores de P van entre 0 y 1, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien. Ok, bueno. Entonces, vean que acá, digamos que tenemos un modelo predictivo F y un score Y sub I, que es la probabilidad o el puntaje que le asignó el modelo al individuo I. Entonces, vean, aquí vamos a hacer unas tablas de confusión para que vean que dependiendo del P, cambia. Supongamos que vamos a usar P igual acá. En realidad este que yo le llamé aquí T es el P. Le voy a poner P para que no se confunda. Este sería P. Entonces, digamos que tenemos acá. Este es el valor actual de clase
digamos, el individuo este es fraude, este no es fraude, este es fraude, este es fraude, este no es fraude, este no es fraude. Y este es el score que el modelo predictivo dio, .98, .80, .67, .65, .54, .32. Todos los modelos predictivos, como vamos a ver ahorita más adelante, uno les puede pedir que den la probabilidad y no que me dé la clase directamente. Entonces, si yo uso como score .5, entonces este me lo clasifica como 1 porque esto es mayor a .5, este como 1 porque este es mayor a .5 y así sucesivamente. El único que no me clasifica como 1 es este porque este es menor a .5. Y si uso score .7, P igual .7, solo estos dos me los clasifica como 1 porque los demás son menores a .7. Entonces esto los clasifica como 0. Entonces vemos que en este caso con P igual .5 esta es la matriz de confusión y con P igual .7 esta es la matriz de confusión, son distintas. ¿Por qué? Porque acá está el verdadero valor de la variable. Entonces vemos que si P es igual a .5 pegó que eran unos, solo pegó, que eran 0, solo pegó 1, este. ¿Ok? Entonces solo pegó un 0. Y de los que eran 1, pegó 1, 2, 3. Entonces pegó 3 unos. Y aquí falló en 2. Entonces esta es la matriz de confusión si usa P igual 5. Y si usa P igual 7, esta es la matriz de confusión, es distinta. Porque aquí en este caso pegó 2 ceros, ven que eran 0. Eran 0 y pegó 2 ceros. Entonces estos son 2. Y que eran unos y predijo como 1 solo este. Entonces aquí es 1. Ok. Entonces yo puedo calcular el error de la predicción aquí y el error aquí y van a dar distintos. Entonces básicamente la curva ROC lo que hace es, bueno, para P igual .1, ¿no? Por ejemplo, cómo queda la matriz de confusión, y se calcula el error y lo grafica. Para P igual .2 y así sucesivamente hasta para P igual 1. Incluso puede empezar en P igual 0. Y va graficando qué tan bueno es el modelo predictivo en todos los posibles valores de la probabilidad. Y entonces eso nos da una muy buena idea de globalmente cómo es el modelo. Bueno, acá es un ejemplo de redes neuronales para explicarles que siempre hay un umbral, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a ver ahí que se me está metiendo un ruido. Ok, ya no. Bueno, vamos a ver un ejemplo real de curva ROC. Lo voy a hacer un poquito a pie para que ustedes entiendan cómo funciona. Voy a hacerlo más pequeño para que se vea todo en la pantalla. Entonces lo que el algoritmo hace, que está aquí explicado, define T como el mínimo score, una variable que se llama TP, que son los true positive o los verdaderos positivos, y una variable que se llama FP, que son los falsos positivos. Entonces lo que hace la curva ROC básicamente es en el eje X poner los falsos positivos y en el eje Y los verdaderos positivos. Es decir, aquí están los bien predichos y aquí están los mal predichos. Entonces él viene y dice, para cada observación I, si el score I es mayor que T, o sea, lo predijo bien, cuenta un falso, un verdadero positivo. Y si no, un falso negativo. ¿Okay? Y entonces luego grafica acá en el punto FP entre N y TP entre P, es decir, de los positivos que eran N, porque son N positivos, qué porcentaje pegó, y de los negativos, que son P, TP entre P, o sea, qué porcentaje pegó. Y grafica ese punto en la curva. ¿Ok? Entonces estos puntos aquí son la cantidad de true positives o el porcentaje, digamos, de verdaderos positivos en el eje Y y los falsos positivos en el eje X. Entonces, si ese punto queda por aquí, quiere decir que hay más falsos positivos que verdaderos positivos. Y si queda más bien arriba del eje X, acá quiere decir que hay más verdaderos positivos que falsos positivos. Les voy a hacer un ejemplo acá. Vean. Acá tengo esta tablilla de datos en donde hay 10 individuos, 20,
acá arriba. Entonces la P significa que el individuo es verdaderamente positivo y la N que era negativo. Digamos que tenemos dos clases, positivo y negativo. Positivo y negativo. Ok, y este es el score que dio el modelo. Ok, digamos una red neuronal, un árbol de decisión. Ok, o sea, esta es la probabilidad que dio el modelo. Lógicamente esto siempre está entre 0 y 1. Entonces lo voy a correr a pie, vean. N igual 10 y P igual 10. ¿Por qué N vale 10 y P igual 10? Vamos a esperar a que llegue ahí en la pantalla, ahí está. N vale 10 y P igual 10, porque si ustedes cuentan en esta tablita que les mostré antes y que ya va a aparecer otra vez en la pantalla, vamos a esperar a que aparezca. Ahí nos damos cuenta de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 P's y por lo tanto 10 N. Hay 10 positivos y 10 negativos, ¿ok? Entonces N vale P 10 y P vale 10. Como estamos viendo ahí en pantalla. Ok, entonces vamos a ver cómo sale este punto, este primer punto. Entonces vean, vamos a empezar con T igual 0.5. Vamos a ir de punto 5 en punto 5. Recuerden que T es la probabilidad, no sé por qué ahí le llamé T. Si el problema está balanceado, como dice José David. Entonces vamos a usar P igual 0.5, luego P igual 0.1 y así vamos. Entonces para P igual 1, dice 0.9 es mayor que P y la clase es P. Por lo tanto, lo clasifica como un verdadero positivo y era un verdadero positivo. ¿Por qué 0.9 es mayor que T? En este caso, observen acá qué problema que tengo muy mala reproducción, ¿verdad? Voy a esperar para que vean de dónde salió este 0.9. Este 0.9 es este, que están viendo ahí, que el individuo tenía probabilidad en un 0.9 y es P. Entonces lo clasifica, como estamos usando un umbral de 0.05 y 0.9 mayor que 0.05, lo clasifica como positivo y era positivo, entonces fue una buena clasificación. Entonces, como se ve acá, lo clasificó como positivo. Entonces TP es 1 y FP es 0. Y entonces hace la división. FP entre 10 daría 0 y TP entre 10 daría 0.1. Y entonces este punto 0,0.1 es el primero que va y grafica en la curva ROC. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver aquí? Es este. 0.0,1 con una probabilidad de 0.9. Esta es la probabilidad, 0.9. Que creo que no estaban viendo. 0,01, esta X es el primer punto y la probabilidad 0.9. Vamos a ver de dónde sale este otro punto, que es 0,0,2. Luego el tercer punto es 0,1, 0.1,0.2. Y así. Vean acá la segunda corrida del algoritmo. Esto es un poquito complicado, lo estoy haciendo así solo para que ustedes lo entiendan un poco. Y ahora por dicha R tiene funciones que lo hacen. Entonces para I igual 2, ahora voy a hacer T igual 0.1 porque voy incrementando el T o la probabilidad. Para I igual 2, entonces como 0.9 mayor que T, lo cuenta como positivo y era positivo. Luego 0.8 mayor que T y la clase original era positivo, el verdadero valor, entonces lo cuenta como positivo, entonces TP es 2 y FP es 2. Entonces TP entre 10 es 0.2 y FP entre 10 es 0. Entonces el punto que va y grafica en la curva ROC es ahora 0,0.2. ¿Okay? Entonces ese puntillo viene y lo pone aquí. Esperar que les llegue. Ahí está. Aquí está. Vamos a ver para que el cursor se me mueva ahí.
Ahí está, es este, aquí 0.0,2. Ahora vamos a ver cómo sale este, vean que este es 0.1,0,2, es este. Entonces esa es la tercera corrida del algoritmo, que es con t igual 0.15, porque ya incrementé la probabilidad, y igual 3. Entonces vuelvo a contar los tres primeros. 0.9 es mayor que t y era verdadero, entonces cuento un 1 aquí. 0.8 es mayor que t y la clase era p, entonces cuento otro aquí, 2. 0.7 es mayor que t, pero la clase era n, entonces esta fue una mala predicción, porque lo va a predecir como p, pero en realidad era n, entonces por eso cuento un falso positivo aquí. Y ahora sí, fp entre 10 es 0,1 y tp entre 10 es 0,2. Entonces el punto que va a graficar ahora, como les decía antes, es 0,1, 0.1, 0.2. Entonces ese punto va y lo pone en el gráfico. Voy a subir el gráfico para que lo vean. Vamos a esperar a que llegue. Ahí está. Ese punto es este. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este. Lo vamos a ver que sería 0.1, vamos a ir a ver, y con ese termino de esta parte, 0.1, 0.3. Vamos a ir a ver cómo sale ese. Y con probabilidad 0.6. Ok, esa es en la cuarta, en el cuarta iteración del algoritmo. Entonces vean, vamos a ver si llego ahí, ok. Entonces en este caso ya t, o la probabilidad que voy a usar es 0.2. Estamos en i igual 4, en la cuarta pasada del algoritmo. Entonces, este punto 9 es mayor que t, ¿sí? Y era p, entonces cuenta aquí 1. Incrementa tp en 1. Como punto 8 es t y la clase era p, es una buena clasificación, entonces cuenta aquí 2. Ahora, como punto 7 sigue siendo mayor que t, que es punto 2, y la clase era n, esta fue una mala predicción porque lo predice como p y es n, entonces cuenta aquí 1 en los falsos positivos. Y esta 4, como 0.6 es mayor que t y la clase era p, entonces cuenta 1 aquí. ¿Cómo sabe que la clase es p? Es viendo aquella tabla que les mostré anteriormente arriba, donde está el verdadero valor de cada individuo. Entonces, fp entre 10 es 0.1 y tp entre 10 es 0.3, y aquí está el punto 0,1, 0,3, 0.1, 0.3, que fue el que les mostré antes, que sería este. Voy a esperar que llegue este. Ok, muy bien. Una buena pregunta estoy viendo ahí en el foro. Me dice Pablo, ¿cómo selecciona el valor de los saltos de t? Ok, aquí lo seleccioné de 0.5 en 0.5. Ahora, eso es muy grueso. De hecho, la curva ROC, cuando R lo hace todavía más fino para que cuando uno la grafique se vea así continua. Ven que aquí se ve con saltos. Entonces yo lo hice con esos saltos para ilustrar. Pero realmente cuando R está corriendo debería hacerlo como de 0.001 en 0.001, así. Entonces para que la curva se vea continua. Nunca es continua, pero se ve continua. ¿Ok? Aquí lo hice con un salto así para poderlo hacer a pie. Muy buena pregunta, Pablo. Y también José David dice algo interesante, y es que esto es un problema balanceado. En efecto, porque la mitad son P y la mitad son N. Bueno, ahí les dejo para abajo. Yo seguí haciendo todos los cálculos a mano. Ok, ahí están todos los cálculos a mano. Ok, muy bien. Bueno, por cierto, en la tarea viene una pregunta para hacer los cálculos a mano. Así como está a mano, es así a mano. Pero es optativo para aquellos que quieran entenderlo bien a fondo y lo hagan a mano. Pero, por suerte, existe un paquete que se llama ROC en R, que ya hace la curva ROC. ¿Ok?
Entonces la vamos a usar y yo voy a programar una funcioncita que lo hace todavía un poquito más fácil. Vean, digamos que acá en un vector, para poder usar el paquete ROC, hay que tener dos datos. Aquí voy a poner un ejemplo con datos ahí artificiales y luego lo voy a hacer ya con modelos predictivos. Digamos que esta predicción recibe dos cosas: la probabilidad que dio el método y el verdadero valor de clase. ¿Qué es esto? Esta es la probabilidad que dio el método de ser 1. Esta es la probabilidad del método que dio de ser 1 del segundo elemento. Y este de acá es el verdadero valor. El primer elemento es 0, el segundo elemento es 0, es decir, digamos por ejemplo que es fraude, por decir algo, y este por ejemplo ya es no fraude. Los últimos son unos y los primeros tres son ceros, y esta es la probabilidad que dio algún modelo. Lógicamente estos dos vectores tienen que ser del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces yo le genero este vector, y le aplico una función que pertenece al paquete rockcr, y lo dejo aquí en pred. Luego hago performance, es otra función del paquete rockcr, y lo dejo en performance, que es justo donde queda la curva rock. Aquí este TPR y FPR es que quiero los true positive versus los false positive. Aquí yo puedo cambiar y hacer otras curvas que no son la curva rock, que comparan otras cosas, pero nosotros solo vamos a comparar los falsos positivos versus los verdaderos positivos. Eso es la curva rock para efectos estadísticos. Y luego acá me queda un dato que yo ploteo con plot, que es ese que están viendo ahí abajo en rojo. Esa es la curva rock. Y este segmento en black, a mí me gusta graficar la función identidad. Y es esto, con eso hago la función identidad para saber si la curva rock está por encima o por debajo de la identidad, para saber si el modelo es bueno o malo. Este comandillo grid lo puse ahí para ver estas líneas grisecillas ahí, como para ubicarse mejor en el gráfico. Ok. Me dice Fernando Rodríguez, profesor, me acuerdo que con Reitel se hacía la curva rock usando ggplot. Sí, sí, Reitel tiene unas funciones para hacer la curva rock usando ggplot. Correcto. Acá no estoy usando ggplot. Acá estoy usando el plot normal de R, pero se puede hacer con ggplot. Queda más bonito. Pero para efectos de no enredarnos con eso, lo estoy haciendo con plot. Ok, bueno, acá viene un ejemplo que no lo voy a explicar en detalle, que es el mismo que hice antes, pero aquí lo programé en R. Yo personalmente hice todo un programita en R que me genera, ese programita en R corre el algoritmo que vimos antes arriba, lo programo en R y hace la grafiquita y pone los puntos, como están viendo ahí en pantalla. Ese es un programa que lo que hace es hacer lo que hice yo antes a pie, con código R. No se usa, aquí solo lo hice y me parece que un poquito adelante este código que en un momento va a ver en pantalla, lo que hace es exactamente lo que estaba haciendo yo antes arriba, así con cálculos de calculadora. Que por aquello de los que quieran todavía comprender un poco más cómo es que funciona la curva ROC. No es necesario este código porque ya como la función que les mostré anteriormente lo hace. Ese lo hice solo para hacer la curva ROC y encima irle poniendo los punticos. Como se ve ahí en pantalla. Ok, muy importante que ese algoritmo asume que los datos están ordenados en sentido decreciente. Ok, ¿qué quiere decir en sentido decreciente? Que la probabilidad los ordena en el sentido de la probabilidad que dio el modelo, de la más grande a la más pequeña. Por ejemplo, ahí va de punto 9 a punto 1, que es exactamente como estaba arriba del ejemplo. Entonces, para que ese algoritmo funcione, deben estar ordenados los datos. Eso es una cosa importante. En el sentido de que primero va el individuo que tuvo mayor probabilidad y así sucesivamente hasta de último va el individuo que tuvo menor probabilidad. ¿Ok? Entonces ahí está el algoritmo de nuevo programado a pie, asumiendo que los datos están ordenados. Entonces el algoritmo es más sencillo.
Ok. Bueno, y ahí está otra vez la gráfica. Vamos a esperar que les llegue. De esa versión del algoritmo que asume que los datos están ordenados. Ok. Bueno, esto es un poquito complicado, ¿eh? Es difícil de explicar así, pero ahí por eso les dejo todos esos códigos y la corrida a pie para que ustedes lo puedan con calma sentarse a estudiarlo. Me dice Jorge, cuando hacíamos la curva en Ratel mostraba el porcentaje. ¿Cómo hacemos para ver ese porcentaje? Ahora vamos a ver, Jorge, ya vamos a ver, sí, cómo se calculan los porcentajes. Profesor, no entiendo cuando dice probabilidad, ¿a qué se refiere? Supongo que se refiere al T. Es que como es lo que les explicaba arriba. Los modelos predictivos normalmente parten de que el punto, la probabilidad de división es 0.5. Entonces la curva ROC básicamente lo que hace es decir, no, vamos a ver qué pasaría si la probabilidad va desde 0 hasta 1 con algún paso. Entonces yo voy haciendo variar la probabilidad, por ejemplo, de 0, 0.1, 0.2 hasta que llegue a 1. Y voy graficando cómo sería el modelo en cada uno de esos casos. Eso es lo que hace la curva ROC. Por eso la curva ROC depende de lo que uno esté haciendo, puede funcionar mejor. Es como cuando uno juega con la probabilidad, con el punto de quiebre, para decir es fraude, por ejemplo, o no es fraude. ¿Ok? Entonces, para eso que se usa la curva ROC en esos casos. Bueno, aquí vuelvo a correr el algoritmo completamente a pie, que es lo que nos da este programa. Aquí es a pie, pero impreso por el programa, perdón, ahí ando un poquito desfasado. Ahí está el código del programa que imprime paso a paso lo que antes hice a mano. Y ahí va andando, con el algoritmo igual. Ahí está. Bueno, voy a seguir explicando cómo entonces plotear la curva ROC y cómo sacar el porcentaje que daba rate. Ok, entonces resulta que para facilitar el uso, yo programé una función que ustedes para hacer la tarea es bueno que se la lleven, esta. Ahí le acabo de marcar, esta función es bueno que se la lleve y la metan en sus documentos autorreproducibles, porque es una función que nosotros programamos acá en Promidad. Esta función ya hace todos los pasos de la curva ROC. Esta función recibe la predicción que dio el modelo, el valor real del individuo en la tabla de testing, por ejemplo, y esta es la predicción que dio algún modelo. Adicionar en false, esto es porque si quiero graficar en un mismo gráfico varios modelos para compararlos. Y este es el color, que por defecto está en rojo. Entonces, como les decía, vean aquí, esta función prediction, que pertenece al paquete ROC-R, deja esta predicción acá, compara la predicción con el valor real. Performance es el que me construye la curva ROC. Y luego con este plot, grafico la curva ROC. Aquí le pongo un título, le pongo adicionar, que venga aquí en adicionar, porque si viene en true, la siguiente curva ROC la hace encima en el mismo gráfico, y si viene en false no. Luego con grafico la función identidad y luego le hago el grid. ¿Ok? Esta función entonces grafica la curva ROC. Entonces ven acá, por ejemplo. Ahorita vamos a ver ejemplos reales. Entonces vean ahí, por ejemplo, si tengo un score, estos son los scores que me dio algún modelo predictivo. Este es el verdadero valor de clase. Y con plot ROC, que es la función que acabo de programar, gráfico. Y entonces me grafica esta curva ROC que está en azul. En ese mismo gráfico quiero graficar otro modelo. Digamos que este me dio este score 2 y este es el verdadero valor de clase. Y entonces ploteo el score 2 aquí. Y la clase 2, que son lo que me acaban de dar esto, se lo paso y le pongo adicionar en true para que me lo haga en el mismo gráfico y le pongo color en blue. Y entonces realmente el score 2 es el que está, la curva ROC del modelo 2 está en azul y la del modelo 1 está en rojo. Aquí hubiese sido mejor en efecto en ggplot con transparencias porque le cayó encima y la
y la está tapando, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los dos modelos. Ok, y acá está algo que me preguntaba algún compañero antes, ya vamos llegando ahí, que es el área bajo la curva, que ese es el porcentaje, entre mayor sea el área bajo la curva, esa área puede ser máximo 1 si tuviéramos una curva perfecta y una curva completamente imperfecta que sería 0. Resulta que el paquete ROC-R, vamos aquí a silenciar, ¿sí? El paquete ROC-R ya trae eso que me preguntaba Fernando, Area Under the Curve, que es precisamente esto que voy a calcular en este momento. Ese es el área bajo la curva. Digamos que acá está el cuadrito, acá está la función identidad y acá está la curva ROC. AUC es el área bajo la curva, es decir, el área que queda aquí, toda esta área. El caso perfecto sería que la curva ROC llegue hasta aquí y entonces el área bajo la curva sería 1. Modelo perfecto. Modelo imperfecto completamente, que la curva ROC quede aquí, ponerlo en verde, curva ROC aquí, y entonces AUC igual 0. Otro modelo que no sirve para nada sería que la curva ROC quede aquí como la función identidad, entonces AUC igual 0.5. Entonces ese modelo sería como tirar la moneda. Entonces la idea es que esa área nos da perfectamente una medición completamente objetiva de cuál es la calidad del modelo. Entonces resulta que uno hace predictions, luego cuando hace performance le pasa aquí a UC y le devuelve el área bajo la curva. Y entonces devuelve un objeto un poquito extraño que le voy a llamar a UC, y acá en este valor que se llama $G-values queda el área bajo la curva. Como esto está un poquito complicado, acá en Promidad también programamos una función que calcula el área bajo la curva y de una vez la retorna. Vamos a ver, es esta función que ahorita les llega. Bueno, ahí está la función. Esta función recibe la predicción y el valor real, ejecuta prediction, que es del paquete. Este prediction no es el prediction del modelo, sino es del paquete ROC-R. Luego ejecuta performance y acá retorna. En esta cuestión aquí me da el área. Lo importante es que ahí me retorne el área. Entonces, igual que antes, los modelos que vimos antes, le paso digamos que este es el valor de la predicción de algún modelo, este era el verdadero valor de clase y aquí calculo el área, me da 0.9. Luego con el segundo modelo, recuerdan el que estaba rojo y azul, calculo el área acá y me da 0.87. O sea que es mejor este modelo. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta ahí un poquito enredado, yo sé. Pero bueno, van a ver que ya ahí con la tarea y así se les va aclarando. Bueno, vamos a verlo ya en la realidad. ¿Cómo se usa todo esto, por ejemplo, para Support Vector Machines y árboles de decisión? Esto se puede usar para todos los modelos que hemos visto en el curso, excepto KNN, que no retorna una probabilidad. Para todo modelo que retorne una probabilidad se puede hacer. Entonces, vean. A ver si tengo alguna pregunta. Ok, no. Entonces, vean, digamos que vamos a correr Support Vector Machines en los datos de aprendizaje y de scoring de crédito que ya hemos usado muchas veces. Entonces aquí corro el modelo Support Vector Machine para predecir el buen pagador en la tabla de aprendizaje y acá me queda la predicción. Ok, muy importante esto que vamos a ver ahora. Acá cuando yo hago la predicción y como lo hemos hecho hasta ahora, él me retorna el valor de clase. Por ejemplo, aquí me retorna sí o no. Recuerdan que sí es buen pagador o no. Entonces, para hacer la curva ROC, tomar un poquito de agua, no me sirve eso. Yo ocupo la probabilidad.
Entonces resulta que para que me devuelva la probabilidad, yo tengo que ponerle acá, cuando hago support vector matching, este parámetro probability en true. Y de esa manera me va a devolver la probabilidad. Y en predict también le pongo probability en true. Entonces ya la predicción no es un sí o un no, sino es una probabilidad que queda en este caso en prediction $probabilities. Aquí en attributes, prediction $probabilities, en este caso queda la predicción. Y ahora vamos a ver que en todos los métodos es un poquito diferente. Entonces si le hago un head a esa predicción, me dice cuál es la probabilidad de sí y cuál es la probabilidad de no. ¿Ven? Esta le está dando .93 al individuo 1 de ser sí y .006 de ser no. Obviamente esto más esto tiene que sumar 1. Y así el modelo ahora retorna una probabilidad para cada individuo. Aquí le dije, entonces solo veo los primeros 6. Entonces muy fácil. Acá está el score y acá en clase el score es la probabilidad. Hay que usar la probabilidad del sí. Entonces muy importante. ¿Dónde está la probabilidad del sí en este caso? Está acá en la primera columna. Entonces por eso aquí le extraigo la primera columna. Luego, ¿dónde está el valor de clase? En t-testing, $buen pagador, como siempre. Y luego hago plot, la función que hicimos antes, plot ROC, score y clase, y ahí ya me grafico la curva rock. Tal y como más o menos como la hacía Rater. Ok. Vamos a ver que ahí tenía una pregunta. Dice Jorge, esa probabilidad la tenemos que ordenar para poder graficarlo, ¿cierto? No, internamente el paquete lo hace, entonces no hace falta ordenarlas. Buena pregunta, Jorge. El paquete lo hace por dentro. Si lo fuéramos a hacer a pie, sí, o usar el algoritmo que yo hice arriba, sí. Pero el paquete la ordena. Ok, bueno, ahora voy a graficar otro modelo, pero ahora voy a usar kernel lineal, por ejemplo. Y entonces yo hago ahora support vector machines, pero con kernel aquí lineal. Vamos a ver si ya les llegó. Kernel lineal ahí, sí. Y probability true. Genero una predicción. Y luego la dejo en predicción 2. Y luego entonces tengo un score 2 y una clase 2, que es la misma clase de antes, ¿verdad? Testing $buen pagador. Ploteo la primera curva que hice y ploteo la segunda. Ahora le pongo adicionar en true para que me lo haga en el mismo gráfico y color blue. Entonces ahí estamos viendo que el modelo rojo es mucho mejor que el azul. El azul es con linear y el rojo era con el kernel, si no me mal lo recuerdo, ¿cuál usaba por defecto support vector machine? No sé si era radial. Bueno, acá está en el kernel que usa por defecto y acá está con el kernel lineal. ¿Ok? Luego le voy a agregar otro con kernel sigmoide. Ahí está con kernel sigmoide. Radial, según vimos la clase pasada. Ok, sí, por defecto es radial, gracias. Por ahí me dijo Pablo. Ok, entonces ahora aquí lo hago pero con kernel sigmoide, probability in true. Y tengo una tercera predicción. Y entonces aquí hago las 3 curvas rock. Y las ploteo, Perdón, ahí no les ha llegado a ustedes. Ok, repito de nuevo. Ok, ahí hago los 3 plots de los 3 scores que he logrado obtener con los 3 modelos. En rojo radial, en verde, ya se me olvidó cuál, en azul linear y en verde sigmoide, sí, sigmoide. Ahí están los 3. Por ahora el mejor es el que hace por defecto. Ok, a simple vista. Bueno, ahora le voy a agregar un árbol de decisión al mismo gráfico. Vamos a esperar que llegue ahí, que refresque. Un árbol de decisión. Entonces cargo el paquete repart. Y observen acá que aquí el modelo se corre exactamente igual como lo habíamos visto. No tengo que ponerle probability en true. No hace falta. Pero sí tengo que ponerle acá. Bueno, no, acá lo estoy corriendo con type igual class. Entonces me da la clase. Entonces no me sirve. En esto sí no me serviría porque me devuelve la clase y yo ocupo que me devuelva una probabilidad.
¿Ok? Entonces, si yo le quito este type igual class, que así lo usábamos en las clases anteriores, por defecto él hace type igual probability. Entonces, si lo dejo sin nada, sí me devuelve la probabilidad. Siempre es bueno dar un head para ver, porque vean que a veces cambia. Acá me dejó en la primera columna la probabilidad del no y en la segunda la probabilidad del sí. Entonces, en la curva ROC siempre se usa la probabilidad del sí. Entonces, por eso aquí estoy usando la columna 2. Recuerden que en Support Vector Machine más bien la probabilidad del sí me quedó en la columna 1. Entonces, eso es muy importante porque si no la curva ROC les queda al revés. ¿Ok? Siempre en la curva ROC va la probabilidad del sí. Recuerden que esto siempre es para problemas binarios. ¿Ok? Para la probabilidad del positivo, digamos, lo que se considere positivo en el problema. Entonces acá, ¿ok? Acá voy a graficar ahora ya las 4 curvas, como ustedes están viendo ahí en pantalla. Acá tengo la Score 5 y clase 5, que son las que generé con el árbol de decisión. Ahí. Y entonces aquí, en el último gráfico de color magenta, el árbol de decisión. Entonces vean que el árbol de decisión aparentemente está dando mejor en este caso que cualquiera de los modelos de Support Vector Machines. Ok, bueno, ahora cómo puedo estar seguro de cuál modelo es mejor para ya ir terminando. Bueno, con el área bajo la curva, ¿eh? Aquí dice el área bajo la curva del modelo 5 y me dio 91%. De hecho solo hice esa, pero bueno, para estar completamente seguros de cuál modelo es mejor, aunque aquí se ve bastante evidente del gráfico, habría que calcular el área de los 5 modelos. ¿Ok? Bueno, muy bien, muy bien. Entonces por ahí hay varias preguntas en el chat. Me dice Didier, ¿el método bayesiano permite curva ROC? Sí, sí permite curva ROC. Dice Didier, lo que va a cambiar es la forma de calcular la predicción. Exactamente, Didier, lo único que cambia es la forma de calcular la predicción. Y cambia el parámetro. Para obtener la probabilidad varía un poquito dependiendo del método. Entonces, ya les voy a explicar cómo. Acá en la tarea está. Les voy a mostrar la tarea. Voy a esperar ahí a que... a que refresque ahí en pantalla. Está un poquito lenta la reproducción, pero ya casi les llega y les explico. Ok, bueno, ahí está en pantalla, vean. Lo que pregunta Didier, que es muy importante. ¿Cómo extraer la probabilidad en cada uno de los métodos que hemos visto? Vean. Entonces, para bosques aleatorios, se usa type igual prop. Hay que poner type igual prop entre comillas, cuando uno hace la predicción. Y el score queda en la segunda columna. Aunque yo siempre les recomiendo graficarlo para estar seguros. A veces varía, depende de las versiones. Entonces, mejor estar seguros. Luego, con árboles de decisión, también hay que ponerle aquí type igual prop cuando uno hace la predicción, para que retorne la predicción y también queda en la segunda columna. Para Support Vector Machines, como vimos, es un poquito diferente. Hay que ponerle probability igual true, más bien. Tanto cuando uno genera el modelo como cuando hace la predicción. Y en los anteriores bastaba en la predicción. Y el score queda en este lugar raro. En el caso de Support Vector Machine, el score queda ahí. En Bayes, que alguien me preguntaba, más bien hay que ponerle type igual raw, o leyéndolo en español raw, R-A-W. Ya vamos a llegar ahí. Ahí. Esto es para Bayes. En potenciación, hay que ponerle igual type igual pro.
y en redes neuronales time igual rho, y en potenciación time igual prop. Bueno, entonces ahí está para que todos los ejercicios sepan cómo hacer la curva ROC. En este ejercicio es hacer las curvas ROC usando las funciones que nosotros programamos acá en Promidad. Deben llevárselas y pegarlas en su tarea. Bueno, aquí viene un ejercicio 2 con los datos de ingreso, que es hacer una validación cruzada que puede tomar mucho tiempo hacerlos. Entonces, pongan la máquina con tiempo a trabajar. Y al final viene un ejercicio para hacer la curva ROC completamente a pie. Vamos a esperar que llegue. Ok, ahí está. Ese es para hacer la curva ROC a pie, como lo hicimos al principio. Entonces ese es optativo. Ok, para aquellos que quieran ir un poquito más allá. Vamos a ver que tenemos algunas preguntas en el chat. Me dice Ana Jimena, me queda claro que en los modelos que especifican type, uno dejaría por default, pero en los que no aparece, ya se me movió, type se mete probabilities, como en el caso de support vector machine, o cada uno tiene su modo diferente. Ana Jimena, cada uno tiene su modo diferente. Entonces tengan cuidado, el modo diferente es el que acabamos de explicar y que ahí está en el enunciado de la tarea. ¿Ok? Entonces mucho cuidado porque no cada uno tiene su modo diferente. Ok, buena pregunta Ana Jiménez. Ana Jimena, me dice Didier, en árboles el tema de información ganada, Gini, etcétera, se analiza luego. ¿Existe alguna función para eso? Recuerdo que era importante para decidir. No, Didier, digamos, el paquete de Repart construye el árbol de una sola vez, ¿verdad? Entonces, si uno quiere ver la información ganada y todo esto, se puede hacer, pero hay que escribir un poquito más de programación. ¿Ok? Entonces, el árbol de decisión tira de una vez ya el árbol y hizo todos esos cálculos internamente sin que uno los vea, aunque sí se pueden ver algunos de ellos si uno programa un poquito. No es tan complicado, pero bueno, no es el objetivo del curso porque no nos daría tiempo en un mes si afináramos ahí. Ok, me dice Orlando, en el ejercicio optativo se podría tipo texto dentro del HTML o algo así, sí. Sí, en el ejercicio optativo lo pueden hacer a mano, en una hoja de papel, y después copiar la imagen, escanearlo, tomarle una foto y lo meten en el HTML como una imagen. Nada más que por favor, ojalá se vea bonito y con bonita letra. También se puede ir haciendo en un Excel o en el mismo R, pero que R haga los cálculos a mano. Ahí, digamos, uno va sumando. Pero la idea es que lo hagan a pie y no usando el paquete, ¿ok? José David, bueno, pregunta un poco lo mismo de Orlando, el punto optativo, ¿cómo lo enviamos? Pueden hacerlo en hojas de papel, luego las escanean o le toman unas fotos y las meten en el HTML para que nosotros las revisemos acá. Ok, muy bien, muy bien. Entonces ahí el optativo se las trae un poquillo, pero bueno, ahí en el foro yo les ayudo. Ahí les doy pistas. Tiene ahí una cosilla que ahí van a descubrir cuando lo estén haciendo. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Tenemos una muy buena asistencia el día de hoy, ¿eh? Ok, muy buena, muy contento de la asistencia. Entonces, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas por el día de hoy, entonces, nada más abro aquí el video para despedirme de ustedes. Ok, allá estamos ya en la pantalla, me dicen. Ok, perdón que acá salió como corrido. Bueno, muy bien. Entonces, un gusto haberlos tenido el día de hoy. Como siempre, cualquier duda en el foro y César Vargas y mi persona, ahí los vamos a estar ayudando en lo posible y lo más rápido que se pueda. Pues a veces tratamos de responder lo más rápido posible, pero bueno, no lo dejen de última hora porque siempre requiere un poquito de tiempo pues responder las preguntas. Muy bien, bueno, muchas gracias Ana Jimena, muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos Dios primero de hoy en 8 días. De hoy en 8 días yo voy a estar en Eslovenia, en Ljubljana, Eslovenia, porque voy a estar impartiendo un par de conferencias allá en el Congreso Mundial de Análisis de Datos Simbólicos
de minería de datos simbólica que es en Eslovenia. Espero que todo salga bien y poder transmitir la clase porque para mí serán las 2 de la mañana allá en Eslovenia, que son 8 horas más tarde. Pero bueno, espero que todo pueda salir bien y les pueda transmitir la clase desde allá, desde Eslovenia. Ok, bueno, vamos a ver que por ahí me pregunta algo. Washington me dice, profe, le pido que puedan ayudar con una tutoría los días lunes en la tarde para que me orienten mis dificultades. Bueno, no sé a qué se refiere con una tutoría, Washington, pero bueno, ahí puede escribir todo en el foro y le vamos a estar tratando de ayudar todo lo posible, César y este servidor. Ahí coloquen pues las dudas, los códigos, los errores y la mayor información posible para poderles ayudar. Ok. ¿Dónde pueden ver información de ese evento? Ah, pues muy bien. Me dice Pablo Acuña. Le voy a mostrar acá en Google. Pongan en Google simplemente, si quieren ver información, RSDA, que es no, perdón, no, RSDA es el paquete, SDA, que es Symbolic Data Analysis en inglés, Ljubljana se escribe con J. ¿Sabe que no encuentra Google? Aquí está, sí, con LJ que pongan, aquí se Ljubljana la segunda letra es una J y se meten aquí SA MIT. Y ahí está toda la información del SDA 2017 que va a ser del 12 al 14 de junio en Ljubljana, en Eslovenia. Ahora no lo están viendo, ahí está. Ahí está el programa y toda la información acerca de la conferencia, por si tienen alguna idea. En el curso de Big Data, nosotros estudiamos un poquitito, una semana de Symbolic Data Analysis, que es una técnica para hacer Big Data, con un enfoque matemático, de reducción de datos antes de procesarlos. Pero bueno, eso lo estamos estudiando prácticamente en la última clase antes de llegar al proyecto final. Se hace una pequeña pincelada de este tema que podría, por supuesto, requerir un curso completo, que es la maestría en matemáticas aplicadas de la Universidad de Costa Rica. Este servidor de vez en cuando enseña un curso completo de Symbolic Data Analysis en 6 meses. Bueno, en 4 meses, es un semestre de 4 meses. Bueno, ahí pueden buscar información sobre ese evento. Okay, después pueden bajar presentaciones y cosas por si les interesa, ahí van a aparecer luego. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Espero, Dios primero, pues poderlos ver de hoy en 8 días con la última clase de este curso. Bueno, muy buenas noches. Hasta pronto, nos vemos.